El cuadrado del primer término más o menos el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término es igual al cuadrado de un binomio. Siempre me he considerado un buen matemático. De hecho, varios de los profesores que me dictaron matemática cuando estudié mi bachillerato me insistieron para que cuando terminara mi bachillerato continuara con una licenciatura en matemática. Por ejemplo, el profesor Arciniegas, que fue mi director de grupo en cuarto de bachillerato y que además fue mi profesor de matemática, me decía que él no había conocido a alguien que supiera tanta matemática como yo. Claro está, yo me lo creía, ¿no? Eso era un halago que él me hacía para darme más ánimo de seguir estudiando y de continuar una licenciatura en matemática cuando terminara el bachillerato. De manera que cuando terminé mi bachillerato en el Instituto Nacional Simón Araujo, de aquí de la ciudad de Sincelejo, luego de la fiesta de grado, mi hermano Huberto, que en paz descanse, me pidió que le regalara una carrera universitaria. Entonces, atendiendo a los consejos, a las indicaciones de mis profesores del Simón Araujo, me inscribí en la Universidad de Córdoba. Hice mi examen de admisión y pasé, pero nunca me matriculé. Y recuerdo que yo le dije a mi hermano que yo lo que quería hacer era escritor, que yo no quería estudiar. Y él me insistió en que le regalara una carrera y que a la vez eso me servía para ir alimentando mi vocación literaria, que mientras estudiaba una carrera podía también escribir, ¿no? Entonces hasta tenía razón mi hermano Huberto. Entonces yo lo que quería estudiar, o sea, lo que además de ser escritor, por lo que me inclinaba era de pronto una ingeniería civil o una arquitectura. Ninguna de las dos las había aquí en la ciudad de Sincelejo ni en Montería en esa época, donde tenía también parientes donde poder quedarme. Entonces Huberto me dijo, tienes que escoger una carrera de las que hay en la Universidad de Sucre. En esa época, en la Universidad de Sucre solo existían 4 programas, 4 carreras. Ingeniería agrícola, matemática, licenciatura en matemática, enfermería y tecnología en producción agropecuaria. 3 carreras profesionales y una carrera tecnológica. Entonces yo le dije a él, bueno, voy a meterme en ingeniería agrícola, por lo menos para que me digan ingeniero. Y así ocurrió, porque yo me di cuenta que no tenía de pronto la paciencia para ser profesor, para ser licenciado en matemática. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde los estudiantes le han perdido un poco el respeto a los profesores. En esa época no era tanto, pero ya yo como que me lo imaginaba y yo me decía, yo no creo tener paciencia para irme todos los días 6-7 horas a dictar clases de matemática con todo lo que me gustaba la matemática y con todo lo que me sigue gustando ahora. De manera que me inscribí en el programa de ingeniería de la Universidad de Sucre. Cuando vi el pensum, yo me sentí feliz, porque había mucho cálculo, física, termodinámica, procesos, topografías. Por allá hasta el 6º, 7º semestre era pura matemática. Y yo dije, bueno, voy a estar nadando en mis aguas. En el primer semestre recuerdo yo que una de esas asignaturas que tenían que ver con la matemática se llama Introducción al Cálculo.
esa asignatura era tan importante que quien la perdía era como si perdiera el semestre, porque esa asignatura le daba viabilidad a 4 asignaturas para el segundo semestre. Es decir, el 50% del segundo semestre dependía de introducción al cálculo. Éramos alrededor de 40 estudiantes de primer semestre de ingeniería agrícola y yo iba muy confiado. Yo no sabía qué íbamos a ver en introducción al cálculo, pero estaba muy confiado porque siempre me había ido muy bien en matemáticas. Siempre, desde muy niño. Entonces estaba bastante confiado en ese tema. Yo dije, por lo menos tengo 4 asignaturas aseguradas para el próximo semestre, porque sé que me va a ir bien en introducción al cálculo. El profesor de introducción al cálculo, Moisés Ahmed, recuerdo que también fue profesor del Araujo y también egresado de la Universidad de Sucre. Era ingeniero agrícola, además era licenciado en matemática y había mucha conexión con él. Desde que lo vi, supe que era un buen tipo y desde el primer día en clase supe que me iba a ir bien con él por la manera en que explicó el primer tema. A mí siempre me gustó sentarme en la parte de atrás. Muy poco hablaba en mis cursos. La única manera de yo hablar era que me preguntaran, pero nunca fui voluntario. De que alce la mano a alguien que quiera participar, nunca, por mi voluntad nunca lo hice. Las veces que lo hice fue porque me preguntaron directamente, pero nunca fui voluntario y siempre me sentaba de último, como para mirar todo el panorama, como para estudiar, no sé, desde atrás al profesor y a mis compañeros. Y así pasó, y resulta que introducción al cálculo era un repaso de lo que habíamos visto en 11º grado, en 6º de bachillerato, y me parecía algo tan fácil. Tan es así que cuando el profesor decía ¿quién quiere participar? Varios, como 5, que se sentaban a la izquierda del curso, del salón, se peleaban para participar, para salir al tablero. Dentro de esos me acuerdo uno que se llamaba Ambrosio Gómez, Víctor Carrascal Madera, Fernando Rebollo y otros cuantos, no recuerdo. Eran como 5 que se peleaban la tiza, cuando eso era tiza, de esa que echa polvo. Y esos muchachos se peleaban para participar y el profesor se sentía como que orgulloso porque la gente participaba en clase. Él era de esos profesores que nunca pasó lista. Entonces él le conocía el nombre a los que participaban, a los poquitos que participaban. De resto, de pronto que se le acercaban a preguntarle algo, pero yo jamás yo estaba allá, sentado observando todo. Pero me di cuenta que cada vez se iba volviendo como que un poquito más complejo lo que él iba preguntando, lo que iba explicando, y cada vez las intervenciones de los 5 que siempre se paraban, 5 o 6, iban disminuyendo. Y así fue pasando el tiempo, hasta que llegó un momento en que el profesor escribió una frase matemática y preguntó ¿cómo se lee esto? Era un nuevo tema que íbamos a ver en introducción al cálculo. Y nadie, y por primera vez se me dio por levantar la mano. Y el profesor ha dicho, ha levantado la mano el bulto. Y mucha gente se echó a reír, comenzó a reír. Cállense, que levantó la mano el bulto. Yo quiero saber cómo habla el bulto. Que hable el bulto. Él sigue insistiendo que yo era un bulto. Y en cierta medida tenía razón, porque yo estaba ya como si nada, ahí estático, en reposo. Nunca me movía ni decía nada, ahí mirando. Y recuerdo que yo dije algo así como que X es mayor que Y
y Y es menor e igual que Z. Y los compañeros otra vez comenzaron como que a reírse, como diría el chavo, póngale cero, y el profesor dijo, cállense, que lo que el bulto acaba de decir es cierto, así se lee esa expresión. ¿Y usted por qué nunca había hablado? No, porque nunca me había preguntado. Y desde ahí comenzó mi amistad con el profesor Ahmed, Moisés Ahmed. Desde ese día comenzó mi amistad con él. Ya casi ninguno de los que participaban al principio, ni Víctor, ni Ambrosio, ni Fernando, ni los otros, participaba. Ya casi siempre el profesor le llevaba la tiza al bulto y se la ponía sobre el pupitre y le decía, vaya y resuélvame ese problema. Y desde entonces comencé yo a asistir, a visitar con frecuencia el tablero, ese pizarrón verde, y hacerme muy amigo de la tiza y del borrador. Y en fin, fue una bonita experiencia en ese primer semestre en la Universidad de Sucre, en Introducción al Cálculo, con el profesor Moisés Ahmed, que al principio me llamó el bulto y después exigía respeto cuando alguien decía, mire qué bulto. No, señor, respételo. Ese es Amaury Pérez Banquet, mi estudiante favorito y al que le veo mucha, pero mucha simpatía, y que le veo que va a tener mucha oportunidad con su ingeniería por esa facilidad que tiene con los cálculos. Así que hoy les presento el número 1. No soy yo, pero me gusta comenzar por el 1. Yo soy Amaury Pérez Banquet y esta es una de mis experiencias como matemático en la vida, en el mundo.